Mi papá amaba mucho la naturaleza y desde chiquitos nos enseñó a mi hermano y a mí a plantar árboles, a disfrutar de las plantas, de los animales. Nos inculcó ese cariño por el cuidado de la naturaleza. Siempre tratamos de cuidar y convivir lo más armónicamente posible con el ambiente de este lugar. Y aprendimos a quererlo desde chiquitos. Hace unos 10 años atrás decidimos formalizar un poco más ese cuidado de este lugar. Arrancamos a trabajar con investigadores, mayormente biólogos, también agrónomos y de otras disciplinas, para diseñar un plan de manejo para la conservación. El objetivo principal de la Reserva Paititi es la conservación de los ambientes serranos, ¿no? Estamos sobre el sistema de Tandilia, de sierras de Tandilia, y las sierras funcionan como refugios de biodiversidad. Estas sierras albergan cientos y te diría miles de especies, tanto de flora como de fauna acompañante, que en los campos donde se hace producción, en esta zona hace más de 100 años, ya esas especies no están presentes, ¿no? Han desaparecido. Entonces, estas sierras funcionan como refugio para albergar eh, y sustentar la vida de todas esas especies, ¿no? Por eso es importante hacer conservación en estos lugares, porque si no vamos a perder realmente miles de especies de plantas, animales y demás. Como en todas las áreas protegidas en el mundo, tenemos problemas con algunas especies invasoras que han venido desde otros lugares, ¿no? Son especies exóticas. Para eso estamos trabajando con gente de la Universidad de Mar del Plata, en particular con un gran amigo mío que es Juan Pablo Isach, que es biólogo y docente en la Universidad de Mar del Plata. Paititi forma parte de la Alianza de Pastizal, que intentan buscar formas compatibles de la ganadería con la conservación de los pastizales naturales. Cuando hablamos de conservación, en líneas generales, siempre hablamos de conservación de la biodiversidad, como un concepto bien amplio. ¿Qué es la biodiversidad? Es la diversidad de especies, la diversidad de funciones que cumplen los ecosistemas, y parte de la problemática ambiental global es que esa pérdida de biodiversidad está generando los problemas que estamos viendo en el planeta. Como parte de este proyecto, la idea es restaurar esa biodiversidad nativa que se está perdiendo. Esto hace 100 años era un ambiente donde predominaban los ambientes nativos, pastizal con arbustos, especies típicamente serranas, con toda su diversidad asociada. Una diversidad que evolucionó a lo largo de miles, millones de años con este ambiente. El ser humano empieza a entrar en estos ambientes, modifica eso para sus fines productivos, de vivienda, etc. Y eso genera cambios que implican una pérdida de esa biodiversidad. En Sudamérica está pasando algo que se repite en otras regiones del mundo, que los pastizales son los ambientes más amenazados. Se calcula que queda solamente menos del 20% o cerca del 20% de ambientes de pastizal en buen estado de conservación. Y esto es por una combinación de factores. Primero, porque buena parte de los pastizales con un suelo muy rico han sido reemplazados por áreas de cultivo o forestaciones, y los pastizales que todavía siguen en pie sostienen una forma de producción ganadera que muchas veces no es ambientalmente amigable. Entonces el deterioro es marcado, notable y profundo, y el conflicto que se da es que los intereses de producción no van de la mano con las necesidades de conservación. La Alianza del Pastizal es una iniciativa de conservación de la biodiversidad que surge como respuesta a una preocupación que se venía dando hacia mediados de 2000, por 2004, 2006,
en torno a la conservación de la biodiversidad de los pastizales naturales del cono sur de Sudamérica. Y esa preocupación se veía reflejada en la reducción de las poblaciones de aves de pastizal que estaban en serio riesgo de extinción. Entonces una federación de organizaciones ambientalistas que opera en todo el mundo y tiene socios en buena parte de los países del mundo, coordinó acciones entre estos 4 países de Sudamérica, entre sus socios, para poder trabajar en pos de la conservación de estas aves en particular. En Argentina, el socio de BirdLife International, que es esta federación internacional, es Aves Argentinas. Y Aves Argentinas es la organización entonces que coordina y lidera la Alianza del Pastizal. El objetivo del proyecto, de esta propuesta, fue encarar un proceso de restauración del pastizal serrano a través del principal problema que había, que era remover una especie invasora, que es la acacia negra, que lo que hace la acacia es reemplazar completamente el pastizal y toda la vegetación nativa y genera una especie única donde se pierde la biodiversidad y se pierden otros servicios que presta el ecosistema. Parte del proyecto, la parte importante, además de remover la acacia, es monitorear cómo se recupera el pastizal a partir de esa remoción. Así que bueno, todavía quedan algunas plantas. Cuando nosotros cortamos la acacia para que muera, la planta, tenemos que cortarla a ras de tierra así y después curarla. Se cura. Eso es de inmediato, si no pierde el efecto, ¿sí? La curada para que no rebrote. Desmontar el monte de acacia acá al pie de la sierra y en la sierra, es un trabajo medio exigente, pero lo hicimos fácil porque le metimos ganas y salió todo bien. Bueno, ahí vamos, para adelante. Recuperación se monitorea a través de cómo responden las aves frente a eso como un indicador de ese cambio. Uno espera que a partir de ese cambio vuelvan especies típicas del pastizal serrano. Para monitorear las aves, lo que realizamos es una técnica de estudio que se llama de punto fijo, que determinamos todas las aves que vemos o escuchamos en un radio determinado durante un tiempo determinado, para entender cómo los ensambles de aves, en función de su composición, diversidad y riqueza, cambian una vez que se está realizando la restauración del hábitat producto de la remoción de la acacia. Además de los censos de aves, monitoreamos la vegetación. Monitoreamos cómo la vegetación va cambiando en función de la eliminación de la acacia. ¿Y qué medimos de la vegetación? Medimos su altura, la cobertura y la densidad de pajonal, que es lo que nos interesa a nosotros restaurar en este campo. Sacar los árboles y aumentar el área de pastizal. En relación a las aves, es tratar de aumentar la riqueza y diversidad de aves de pastizal, que son las aves de interés. El pastizal es el bioma nativo de esta zona. Por ejemplo, intentamos aumentar la población de loicas, de verdones, de mixtos, de espineros, esas especies que son propias del pastizal. Particularmente este proyecto en Paititi es muy esperanzador para los que trabajamos en conservación, porque lo que se está restaurando es el pastizal. Es uno de los ambientes más amenazados en la región y en el mundo. Y lo que estamos viendo con los primeros resultados preliminares, que sí, que está funcionando esta restauración del pastizal y ya estamos viendo especies de pastizal ingresar a las nuevas áreas de restauración. ¿Será una loica? Parece, ¿no? Sí, tiene pinta.
¿no? Está esta disyuntiva entre la producción y la conservación. Muchos de los pastizales nativos se encuentran en territorios privados, como en Paititi, por ejemplo, que tenemos todo el pie de sierra con un pastizal muy saludable. Pero sin embargo hay ciertos manejos que son amigables con el pastizal. Por ejemplo, nosotros estamos probando con un manejo de pastoreo regenerativo, que consiste en trabajar con muy bajas cargas de ganado, que lo que permiten es que el pastizal no se agote, sino que reviva, van manteniendo ese pastizal que puede seguir reverdeciendo y no envejeciendo. Entonces ese es digamos, lo que estamos probando como un manejo que pueda ser tanto amigable para la producción como amigable para mitigar y adaptarnos al cambio climático. Estamos estudiando cómo es la fijación del carbono, justamente previo al ganado, y qué está pasando luego de ese tratamiento, ¿no?, de pastoreo regenerativo. Ya hace un año que estamos con eso, entonces tomamos muestras tanto en esas parcelas como en sitios controles, como es este pajonal también. Tomamos 3 muestras aleatorias, en donde usamos un muestreador de suelo que se entierra hasta los primeros 30 centímetros, luego separamos esos primeros 5 centímetros de suelo del resto, porque es la capa donde hay donde se fija más rápido y hay mayor cantidad de materia orgánica, y bueno, lo separamos en 2 partes y lo llevamos a analizar al laboratorio. Nosotros en particular estamos trabajando en un proyecto piloto porque sabemos que todas las actividades humanas generan una huella de carbono. Indefectiblemente la producción tanto de alimentos como de todos los bienes que necesitamos genera una huella de carbono. En este caso en particular nosotros estamos vinculados con una empresa pesquera que está interesada también en poder llegar a una huella de carbono cero. También están interesados en reducir sus emisiones de carbono porque, digamos, nuestro interés también reside en poder trabajar con privados, digamos, que tengan ese interés. Es un proyecto muy bueno porque puede ser justamente un disparador para muchos otros y que realmente es algo que se está haciendo, porque a veces hay muchos proyectos buenos que quedan con la idea, pero este se está aplicando y se está llevando a cabo y vamos por buen camino. La vida que hay en el suelo hay que promoverla pensando en esto. Generalmente en los sistemas de producción, de más alta producción, general sistemas mixtos, como los que estamos armando acá en Paititi, en las partes más productivas, y específicamente en los pastizales, también tener un sistema de pastoreo controlado o pastoreos que permitan dar descansos a las especies de pasto que lo necesitan. Entonces, en esos descansos que se generan, que los animales no están continuamente comiendo arriba, son animales herbívoros que comen especies vegetales, al ir rotándolos y moviéndolos, se genera crecimiento y mayor actividad microbiana en el suelo. Eso hace que genere materia orgánica, eso hace que se genere una composición mucho más rica en el suelo. Y bueno, de esa manera creemos que estamos aportando mucha salud al pastizal natural. Pensando en que podemos conservar y producir, no solamente en ambientes de pastizal, como es en este caso, y pastizales serranos, como hay acá en Estancia Paititi, también hay ambientes que son más productivos, que son más de faldeos, que no son roquedales, que también estamos tratando de hacer una producción que conserve y que a la vez tenga niveles de producción que sean aceptables, pero que puedan conservar la biodiversidad. Entonces, en eso es pensando en el suelo, en esos ambientes más productivos, y en el suelo en los ambientes más de pastizal. Si bien la producción a nivel extensiva en Argentina siempre tuvo este modelo agroexportador, es bueno pensar en que se puede producir y conservar, y para esto quizás también faltan líneas políticas, digamos, que
que apoyen este tipo de sistemas y darlos a conocer, ¿no? Porque en definitiva es un poco esto, conocerlos, generar información y bueno, Paititi está en esa línea. Sí, Esteban, vos Facu también, ¿cómo ves la posibilidad de que otros productores, propietarios de campos aledaños se contagien de esta idea de producir y conservar? Y yo creo que es bastante factible, ¿no? De hecho, es uno de los objetivos del proyecto es poder comunicarlo y entusiasmar a otros productores, mostrando que esto, por un lado, se puede hacer, se pueden controlar estas especies y que también es algo que puede llegar a ser rentable, ¿no? Comercializar la madera, la leña, por ejemplo, pueden ser otras fuentes de ingreso, además de estar haciendo un bien al ambiente, ¿no? Sí. Puede ser algo productivo. O sea, que eso motivaría desde un punto de vista económico, pero también, en definitiva, la conservación para producir, porque además recuperás tierras para la ganadería, ¿no? Que es muy interesante. Sí. En ese caso también aprovechar todos estos ambientes en función de un sistema de cría, por ejemplo, en ambientes de pajonal, donde se pueden hacer pastoreos con descansos, que el pajonal, el pastizal, tenga su descanso como para reactivarse y de esa manera, por un lado, se mejora el ambiente y se puede llevar un buen sistema ganadero arriba del... Sí, y también comunicar que estas formas de producción son una manera de colaborar con la conservación, ¿no? De tal manera que conservación y producción no son antagónicas, sino que puede haber una sinergia ahí, porque, ¿no es cierto, Popi? Vos que sos biólogo, estos pastizales evolucionaron para tener herbívoros, animales que los comieran, ¿no es cierto? Claro. Sí, esencialmente, desde el punto de vista de la biodiversidad, de los organismos que viven en estos pajonales, el pajonal, si no tiene algún disturbio, entre comillas, que sería el pastoreo, que le falta, el pastoreo natural, tiende a envejecerse y ese envejecimiento hace que se pierda esa biodiversidad. Entonces, esos pulsos de disturbio, que sería el ganado, en este caso, que a su vez es un recurso que permite obtener una ganancia, ¿no? Entonces, y accesoriamente, además, lo interesante es que estos pastizales hoy empiezan a ser valorados desde el punto de vista de la captación o como reservorios de carbono, digamos, ¿no? Como grandes sumideros de carbono. Y eso es importantísimo también en el marco de lo que estamos viviendo, el cambio climático y de la necesidad que tienen ciertas empresas de compensar su huella de carbono, digamos. Bueno, lugares como estos son lugares especialmente apetecibles en ese sentido, y a su vez es un recurso económico extra, la posibilidad de compensar la huella de carbono de estos pastizales. En definitiva, es un negocio redondo la conservación del ambiente serrano, de sus pastizales, como que tiene muchas aristas interesantes desde este punto de vista. Y también la historia, ¿no? Por ahí, Esteban, de este lugar, de toda la historia que tuvo. Sí, porque de hecho estos pastizales y estas sierras, digamos, estos ambientes de sierra, siempre han sido ricos en diversidad, en animales y demás. Entonces, el hombre, desde que ha estado en esta zona de Sudamérica, digamos, por lo que sabemos de los registros antropológicos, siempre ha usado estas sierras como lugares de recursos, ¿no? De abundancia de recursos. Entonces, los pueblos originarios, desde hace 12.000 años, que sabemos que han venido a estas sierras y han venido en excursiones de caza principalmente y han aprovechado los recursos de estos ambientes tan ricos, ¿no? Y para mí, siempre que pienso en eso, el desafío que me surge es que, bueno, que así como ellos, esos pueblos, ¿no? A lo largo de 12.000 años de historia, supieron aprender a convivir con estos ambientes de manera armónica, digamos, ¿no? Sustentable, por eso hoy los podemos disfrutar como los tenemos, que eso también nos sirva a nosotros como desafío para encontrar estas maneras de convivir armónicamente, produciendo porque lo necesitamos, pero también conservando para futuras generaciones, ¿no? Así que eso es lo que me entusiasma de este proyecto, que nos va a ayudar a caminar en ese
esa dirección. Bueno, en eso estamos.